Estar aquí en la casa de Dios, qué bueno de que tenemos la salud para poder llegar en este día. Gloria a Dios, así ¿Verdad, es. mis hermanos? Vamos a ir a la enseñanza y ¿me puedes pasar, por favor? Está en la chamarra, por favor. No sé cuántos hicieron la tarea. Amén. ¿Verdad? Y nos van a faltar 3 enseñanzas para concluir. Y como les dije al inicio de las enseñanzas, yo estoy seguro que después de que concluyamos, usted ni yo vamos a ver una vez más la Biblia de una manera igual. Ok, bien, anuncios, bienvenidos. Y Jesús se llama, perdón por celular, por favor apague su celular. 1 de Pedro 3:15, si nos podemos poner en pie para leer la escritura y leemos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Dice: sino santificar a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Sí, hablamos que la palabra estar, presentar defensa, habla de, es la palabra apología. Todo su lugar, por favor, muy amable. Vamos a ir con la enseñanza número 6, que es Apologética 1:1. Y el lema es pensar como un detective. Aquí tenemos la lupa y con los decidas para ver mejor. Ok. El tema que vamos a estar hablando en este día es: fueron corroborados. En otras palabras, existen evidencias confiables fuera del Nuevo Testamento que corroboren eso, que apoyen lo que enseña el Nuevo Testamento. No. Uno de los agnósticos o personas que rechazan la creencia de Dios, le llaman a él el gran agnóstico. El nombre es Robert Greene y dice lo siguiente: ¿existe algún hombre o mujer inteligente hoy en el mundo que crea aún en la historia del huerto del Edén? Si existe, golpéenle aquí. Está hablando de aquí. Dando un golpecito en su frente y escuchará un eco. ¿Qué quiere decir? Está diciendo que si alguien está creyendo lo que enseña la Biblia, que está hueco de su cerebro. O sea, que no tiene cerebro. Porque dice, están creyendo en historias, en fábulas que no pueden ser verificadas. ¿Será eso verdad o no? Bueno, déjenme les digo algo. Lo que vamos a estar viendo con la ayuda de Dios es un banquete. Se lo voy a poner de esa manera, ¿ok? Y yo espero de que usted lo disfrute tanto como cuando yo estaba estudiando. Ok, cuando vamos a los evangelios, el Nuevo Testamento, encontramos que hay una corroboración de adentro hacia afuera. ¿Qué significa eso? Hermano, la Biblia no es un libro solamente de mandamientos, estatutos, ordenanzas. La Biblia es un libro histórico. Y si es un libro histórico, tendremos que encontrar fuera de la Biblia lo que dice aquí. Amén. Entonces, eso es lo que se llama una corroboración o un apoyo de adentro hacia afuera. ¿Ok? Muchas personas dicen que los escritores de los evangelios, la forma en que transmitieron el evangelio es a través de lo que le llaman el juego del teléfono. ¿Sabe cómo es eso? Se pone una línea de personas y alguien susurra algo en el oído de una persona y esa persona que escucha lo dice a la otra persona y la segunda lo dice a la tercera, la cuarta, la quinta, hasta el número que sean, y al final se dan cuenta que lo que dijo la primera fue diferente a lo que dijo la última. Amén, así es. Pero le digo algo: conforme vamos a estar mirando las evidencias, nos vamos a dar cuenta de que esa aplicación no hace sentido. ¿Cuántos están listos? ¿Está bien? Ok, muy bien. Vamos a ir a lo primero. Y es,
los autores de los evangelios brindaron un apoyo involuntario como testigos oculares. Dicho de otra manera, cuando leemos los evangelios es como que agarráramos un rompecabezas y lo que dice Pablo, Marcos, Juan, se apoyan el uno al otro. ¿Ok? Miren, vamos a ver por ejemplo el llamamiento de los discípulos. ¿Se recuerda que el Señor Jesús llamó a los discípulos? Bueno, mire por favor, en el libro de Mateo, ayúdame a leer, dice: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores, y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, les siguieron. Y ahora, mire esto. Si usted solamente lee el Evangelio de Mateo, usted va a hacer una pregunta: ¿cómo es posible que nada más así dejaron todo? ¿Hace sentido? No hace sentido. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que ir a otro evangelio y nos vamos a dar cuenta que Lucas nos registra algo que no dice Mateo. Miren lo que dice: cuando terminó de hablar, hablando de Jesús, dijo a Simón: boga mar adentro, o sea, métete adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron una gran cantidad de peces y su red se rompía. Ahora, entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y seguimos leyendo, diría, y le siguieron. Vemos de que no nos dijeron: síganme. Eso es lo que encontramos en Mateo. Pero vemos de que otro evangelio, que es Lucas, nos está diciendo qué sucedió antes. Y sabe algo, amado hermano, cuando un detective realmente investiga los acontecimientos, esto es exactamente lo que va a encontrar en testigos verdaderos. Es por eso que los testigos, como hablamos antes, nunca los ponen juntos, porque quieren que cada quien exprese lo que vieron y lo que escucharon para no alterar la narración. Ahora, miren, vamos a ver otra historia, que es la alimentación de los 5,000. Y vamos a ver cómo entre ellos están corroborando, se están ayudando. Ok, cuando leemos el libro de Marcos 6, 30, 44, dice: y se fueron solos en una barca a un lugar desierto, pero muchos los vieron y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él, y los que comieron eran 5,000 hombres. Entonces la pregunta es: un momento, no es normal, no es común de que en esas pequeñas aldeas, en esos pequeños pueblos, haya tanta gente. Come on, Marcos, ¿de dónde sacaste esa idea? Bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que ir a los otros evangelios para encontrar que existe un apoyo involuntario. En otras palabras, los evangelios no se contradicen, se apoyan, se corroboran. ¿A qué se debe, amados hermanos, de que había tanta gente? ¿Qué tal si vamos y leemos el evangelio de Juan? ¿Qué le parece? Dice Juan 6, dice: después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberios, y le seguía ¿qué? Gran multitud. ¿Por qué? Número 1, porque veían las señales que hacía en los enfermos.
Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. ¿Y estaba qué? Cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho. Oh, perdón, déjame, voy a quedar de regreso. Ok, vamos a ver esta narración. Juan nos da el por qué había una gran multitud de gente. Número 1 dice que porque él sanaba a las multitudes y la gente quería ser sanada. Y número 2 nos da otra razón y dice: estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Y hermano, hay 3 fiestas obligatorias para los judíos: la Pascua, Pentecostés, ¿verdad? La fiesta de los tabernáculos, etc. Y de todas partes donde estaban viviendo los judíos venían a celebrar esas fiestas. Es como si esta costumbre en nuestros países, por ejemplo en México, cuando es Navidad, muchas personas de diferentes partes van a estar con sus seres queridos cuando tienen la oportunidad de hacerlo. ¿Ok? Esta fiesta era muy común, que de todas partes que vivían los judíos venían para celebrar esa fiesta. Por eso que hay multitud, pero ahora que hay algo más. Juan ya nos aclara por qué había mucha gente, pero ahora nos dejó otra pregunta. Ok, muy bien. Ahora, vamos a ver esto. Hay algo con los nombres. Mire, esta gráfica es la popularidad del nombre de Jacob. En esta gráfica vemos que en el 67 no era popular, pero en el 97 estaba en su máximo apogeo y llegó a ser el nombre número 1 aquí en Estados Unidos: Jacob o Jacob. Y después desciende. Ahora escucha esto. La Tai Ila escribió un libro que se llama El Léxico de los Nombres Judíos en Palestina, del año 330 al año 200 después de Cristo. Más de 3,000 nombres. Esta persona estudió, investigó en qué tiempos eran comunes, basados a qué, basados a tumbas que encontraron, basados a los rollos del Mar Muerto, basados a los escritos de, por ejemplo, de Josefo, etcétera. Todo el documento antiguo del año 300 al año 200 investigó los nombres, cómo se usaban en cada año. Y llegó a la escena el doctor Richard Buchan, que escribió un libro que influenció muchísimo al mundo cristiano, y se llama Jesús y los testigos oculares en los evangelios y el testimonio de los testigos oculares. Y este hombre lo que hace, toma el lexicón de los nombres de esta mujer judía para ver qué nombres eran comunes en el tiempo que se escribieron los evangelios. ¿Quiere ver el resultado? Si realmente son fidedignos los evangelios, vamos a encontrar que va a haber una relación muy cercana a los nombres que se mencionan en los evangelios y los nombres que se utilizaban en Palestina en ese tiempo. ¿Me acompañan y vemos? Mire, popularidad de los nombres citados en la literatura palestina de la época: 15.6 de los hombres se llamaban Simón o José. Y la popularidad de los nombres citados por los autores del Nuevo Testamento encontramos un 18%. ¿Sí ve la relación que cerqueras están? Los nombres en Palestina, el 41.5, eran hombres que tenían uno de los 9 más comunes, más populares. Y encuentran que el Nuevo Testamento, ¿cuántos contiene? El 40%. ¿Están viendo los hermanos? Ahí están al filo de la navaja. Le voy a dar la gráfica cuando termine, para que la tenga usted con usted. ¿Ok? 7.9 de los nombres tenían un nombre que nadie más tenía. 3.9 de los nombres tenían un nombre que nadie más tenía. El 28.6 de las mujeres se llamaban María o Salomé. Y el Nuevo Testamento, 39.9 de las mujeres se llamaban María o Salomé. 49.7 de las mujeres tenían un nombre de los 9 nombres más populares. Y en el Nuevo Testamento, los escritos, 61.1 de las mujeres tenían uno de los 9 nombres más populares. Ahora déjenles digo algo. Va a decir, qué coincidencia.
cualquiera puede hacer eso. Escucha esto. Acuérdense, los nombres varían en unos años. Ahora, déjame otra pregunta. ¿Cuántos alguna vez conocen a alguien, o quizás a usted le pasó, que le puso un nombre a su hijo o a su hija? Dijo, este nombre, mija, nadie lo tiene, este nombre es único, ¿verdad? Y ya después de que el niño nace y todo lo demás, está yendo a la escuela, se da cuenta que todo el mundo tiene ese nombre. Y nos damos cuenta que no somos tan buenos, ¿verdad?, para percibir las cosas. ¿Ok? Ahora, ¿sabía usted que los nombres que tenían en Palestina, en el área de Israel, era diferente a los nombres de los judíos que vivían en Egipto en ese tiempo? Acompáñenme a ver. Principales nombres judíos en Palestina. El nombre principal es Simón, José, Eleazar, Judá, Johadat, Josué. Principales nombres de hombres judíos, ¿en dónde? En Egipto. El principal nombre no es Simón, es Eleazar. El principal nombre segundo no es José, es Zarateo. El tercer lugar no es Eleazar, es José. ¿Está mirando que son totalmente diferentes el orden y los nombres? En otras palabras, los escépticos o las personas que rechazan o no quieren creer en este libro dicen, nomás se inventaron todo. Déjame darle una pregunta, amado hermano. ¿Cuántos de nosotros pudiésemos escribir algo de un país que no hemos ido o que nunca hemos estado? Vamos a poner de Francia. ¿Cuántos creen que puedan dar su mejor suerte? ¿Qué nombres escribirían de una persona que vive en Francia? Yo lo único que sé de Francia son las papas francesas, ¿no? Y por cierto que de Francia no son ni las papas francesas, las hicieron en otra parte. O el pan tostado francés. Y yo no sé ni sea de allí, pero escucha esto, amado hermano. ¿Sabe algo? De que nuestra intuición no significa que es lo correcto. Y no es de que los escritores de los evangelios dijeron, ¿sabes qué? Vamos a ir a la internet y vamos a ver qué está de moda. O como dicen, what's trending, ¿verdad? Y vamos a ver, porque queremos escribir una escritura o un evangelio que más o menos sea creíble. Hermano, antes no tenían esa tecnología. Ahora, eso no es todo. ¿Qué tal si seguimos? Vamos a ver los nombres de los evangelios apócrifos, esos evangelios que no fueron agregados en el Nuevo Testamento. ¿Se recuerda que son muchos? ¿Sí se recuerda? Ok, perfecto. El evangelio de Tomás tiene estos nombres: Judas, Tomás, Dídimo o el gemelo, Santiago el justo, Simón Pedro, Jesús, Mateo, Tomás, María y Salomé. Es todos los nombres que tiene, hermano, comparado con las decenas y decenas y decenas que tienen los nombres en los evangelios. ¿Están mirando eso? Ok, el evangelio de María, a Jesús ni siquiera lo llama por nombre, le llama el Salvador. Tiene Pedro, María, Andrés y Leví. El evangelio de Judas tiene a Judas, que es el Iscariote, y a Jesús. Esos son todos los nombres que tiene. Y tiene otros nombres, muchísimos nombres de figuras celestiales, que ni siquiera esos nombres existen. Ahora, hermano, ¿cuántos saben de que eso no es impresionante? O sea, cualquiera puede escribir eso. Ok, ahora, no solamente los nombres de personas son correctos, pero la geografía es correcta. ¿Ok? Pueblos contemporáneos mencionados en los 4 evangelios. Jerusalén lo menciona ¿cuántas veces? 66. Nazaret ¿cuántas veces? Capernaum ¿cuántas? 16. Estos pueblos o ciudades se mencionan de 5 a 12 veces. Betania, Belén, Betsaida, Jericó, Tiro y Sidón. Y estos otros nombres de pueblos o de ciudades son mencionados de 1 a 4 veces. Enón, Arimatea, Betfagé, Cesarea de Filipo, Caná, Corazín, Dalmanuta, Emaús, Efraín, Magadán, Naí, Salim, Sicar. Y no estoy citando todos los nombres de pueblos y ciudades que dan, solamente estoy dando los que están en el área de Palestina, porque menciona Egipto, o sea, menciona una cantidad de nombres que no están aquí en la lista. Vamos a ver esto. Cuando alguien dice
que es del lugar donde ustedes. ¿Dónde eres tú? No, pues que yo soy de México. ¡Oh, qué bien! ¿Y de qué parte? ¿De qué estado? De Michoacán. Ok, perfecto. Entonces ahí va la pregunta. ¿Sabe por qué? Porque queremos saber si realmente eso no es. ¿Y de qué pueblo es usted? Y si no conocen allí, van a decir, oh, yo soy de Morelia. ¿No te ayuda nada? Que es la capital de Michoacán. A lo mejor usted, sin tener que estar ahí, puede ir al mapa y decir cuál es la capital de cada estado. Ahora, está bien, pero ¿cuántos saben que eso no es impresionante? ¿Sabe qué sería impresionante? Que le dijeran a usted los pueblos y la distancia que tienen de pueblito a pueblito y cómo son esos ranchos, por decirlo así. Y Tito, ¿conoces tú ahí el Paso Real? ¿Tú conoces cómo se llama? La Gallina y el Tamarindo o sea, todos esos. Sí, ahí donde está el Chorrito. Sí, ahí donde está la Bajadita. Ah, exacto. Entonces dice, eres de ahí. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Hermano, los escritores de los evangelios dicen todo esto con detalle. Y cuando volvamos a recordar que los nombres es de lo más difícil. Ahora, ¿qué tal los libros apócrifos que no fueron incluidos? ¿Quiere ver cómo andan con los nombres? Pueblos contemporáneos mencionados en los evangelios apócrifos. El evangelio de Felipe menciona 2: Jerusalén y Nazaret. ¡Wow! ¡Qué impresionante! El evangelio de Pedro y el Salvador, el evangelio de Salvador. Un pueblo lo menciona. ¿Sabe cuál es el pueblo? Jerusalén. ¡Wow! Otros evangelios del siglo segundo y tercero no mencionan ninguno. ¿Qué es eso que usted le está diciendo? ¿Que las personas que escribieron realmente sabían lo que estaban escribiendo? No. ¿O se lo estaban imaginando? ¿Está mirando esto, hermano? Ok. Ahora, continuamos. Esta es una gráfica que muestra los nombres de lugares por evangelio: Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Y aquí están los evangelios de Felipe, de Tomás, de Judas, de Pedro y de María, que son evangelios agnósticos. Ok. Están mirando la cantidad que tienen de nombres de lugares, no de nombres de personas, nomás de nombres de lugares, de ubicación, y compárenlo con ellos. Hermano, están muy tristes. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. ¿Verdad? Ok, podríamos ir a la botánica, lo de las plantas, hermano. Vamos a tomar, por ejemplo, en Lucas 19:4, que menciona a Zaqueo y corrió, ¿verdad? Que estaba en cualquier esa parte, o en Asia, o en esta parte de Europa. Ahí no se ve cómo. Entonces se ocupa que alguien o ha estado allí o conoce el lugar puede decir eso. Y escuche, amado hermano, no voy a tratar el resto de la enseñanza hablando de todas las partes que menciona, porque se ocuparía mucho tiempo. Pero es solamente una muestra. ¿Ok? Entonces seguimos. La vivienda, hermano. La forma en que se vivía en ese primer siglo es exacta con todos los demás escritos que existen de ese tiempo. ¿Ok? La forma de la estructura del templo es genuina. La moneda que se relata en los evangelios es tal y como es el tiempo. Usted no puede decirle que en México se usan los dólares, porque sabemos que se usa el peso. ¿Ok? O sea, cada lugar tiene sus propias monedas. La vida social la describe a la exactitud, correctamente. La vida religiosa, no se diga. Como dicen ahí en inglés, checkmark, 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 ¿verdad? Correcto. Ahí estamos suficiente con la corrobación de adentro hacia afuera. Ahora vamos a ver la corrobación de afuera hacia adentro. O sea, ya miramos de dentro hacia afuera, ahora vamos a ver de afuera hacia adentro. ¿A qué nos referimos? Voy a decir a qué nos referimos. Los testigos oculares no bíblicos corroboraron los evangelios. Y aquí vamos a hablar de personas que no eran cristianos. ¿Sabe por qué? Porque si son cristianos, alguien va a decir, pues decían esto porque eran creyentes. Vamos a ver a esas personas que son no solamente críticos, pero que eran muy ásperos
o muy que rechazaban el cristianismo. Por ejemplo, Josefo, él no era cristiano, él era un historiador judío, y Josefo describió a Jesús. Él vivió del año 37 al año 100 después de Cristo. Ahora, déjame les digo algo respecto de Josefo. Josefo, muchas personas han rechazado algunos escritos de Josefo por este motivo. Porque ellos creen que a través de la historia cristianos agregaban palabras de las que decía Josefo para que Jesús se mirara mejor. Pero en el año 1971, solo Pines, erudito de lenguas antiguas y profesor distinguido de la Universidad Hebrea en Jerusalén, publicó un texto del siglo X que había estado perdido, y esto es lo que encuentra que Josefo habla de respecto de Jesús. Mire lo que dice en el libro que se llama Antigüedades de los Judíos. Dice, ayúdame a leer, por favor. En esta época hubo un hombre sabio llamado Jesús. Su conducta era buena y él era conocido ¿por qué? Por su virtud. Y muchas personas de entre los judíos y las demás naciones se convirtieron en sus discípulos. Pilato lo condenó a ser crucificado y a morir. Y aquellos que se habían convertido en discípulos suyos no abandonaron su discipulado. Ellos informaron que él se les había aparecido 3 días después de su crucifixión y que estaba vivo. Por lo tanto, tal vez él fuese el Mesías sobre el cual los profetas han narrado maravillas. ¿Qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo el periódico del primer siglo, escrito por una persona que no es cristiana. Evidencia de afuera hacia adentro. Pero eso no es todo. Vamos a ver a otra persona. Su nombre es Talo. Él vivió del año 5 después de Cristo al año 60, y él también describió a Jesús. Ahora, Sexto Julio Africano, otro historiador, escribió un texto titulado Historia del Mundo en el año 221. Y la razón, cuando él escribe este texto, los escritos de Talo se han perdido, pero Julio Africano habla de él. Vas a decir, ¿por qué esas cosas? Déjame te digo algo. Muchas veces nosotros nos gustaría que hubiesen todos los documentos y sería bueno. Pero cuando una nación, déjenme le recuerdo algo, iba a atacar a otra, no decían, por favor no vayan a los registros públicos, no destruyan las bibliotecas ni las librerías porque hay documentos importantes. ¿Cuándo saben de que querían acabar con esa civilización? Ok, y algo más. El material que se escribía en el primer siglo era ¿qué? Era papiro, papel. Hermano, que durara 100 años era un milagro. Un papel. Ok, hasta después, en el siglo II, en el siglo III, se comenzó a usar lo que es la piel, etcétera. O sea, de una manera más común. Pero mire, él cita a esta persona, a Talo, pero yo quiero que note que lo cita de una manera no apoyándolo, pero rechazando. Dice, en todo el mundo una oscuridad terriblemente aterradora se hizo presente, y un terremoto destrozó las rocas y muchos lugares en Judea y otros distritos fueron derribados. Talo, en el tercer libro de su historia, llama a esta oscuridad, según mi parecer, sin tener razón, un eclipse de sol. Africano está citando a Talo lo que dijo en uno de sus libros, ¿verdad? Y dice, yo no creo que él tiene razón, que fue un eclipse. Es lo que está diciendo. Es todo lo que está diciendo. No está diciendo que el evento no fue real. Él dice, la causa, no creo que estoy de acuerdo con lo que dice Talo. Es todo. Ahora, vamos a ver a otra persona, y su nombre es Tácito. Del año 56 al 117 después de Cristo, describió a Jesús. Y en un libro que se llama Anales, él dice lo siguiente. Una vez más, ¿son personas que son cristianos o que no son cristianos? Que no son cristianos. En consecuencia, para librarse de la acusación de haber quemado Roma, ¿quién? ¿Quién se acuerda quién es Nerón? ¿Verdad? Ese César romano que quemó Roma.
Nerón buscó rápidamente ¿qué? Un culpable e infringió las más exquisitas torturas sobre un grupo odiado por sus abominaciones que el populacho llama cristianos. Cristo, de quien toman el nombre, sufrió la pena capital durante el principado de Tiberio de la mano de uno de nuestros procuradores. ¿Qué le parece eso? Wow. Lo voy a repetir, estamos leyendo las noticias del primer siglo. ¿De cuál procurador? De Poncio Pilato. Y esta dañina superstición, así está llamando el cristianismo, una dañina superstición, de tal modo sofocada por el momento, resurgió no solo en Judea, fuente primigenia del mal, sino también en Roma, donde todos los vicios y los males del mundo hallan su centro y se hacen populares. ¿Sabe lo que está haciendo? Está corroborando el libro de Hechos. Que esto comenzó, ¿verdad?, en Jerusalén y se expandió a Roma y al mundo. Ok, miren, vamos a ver otra persona y su nombre es Plinio el Joven, del año 61 al 113. Ahí tienen una escultura que tienen de él. Y al escribirlo, es otro historiador. Y este Plinio el Joven, en la historia no cristiana, en una carta que le dio el emperador Trajano, dijo lo siguiente: ellos, los cristianos, tenían la costumbre ¿de qué, hermanos? De reunirse cierto día fijo antes que amaneciera. ¿Cuántos saben qué día es ese? El día domingo. En cierto día fijo antes de que amaneciera, cuando ¿qué? Cantaban en versos alternados un himno a Cristo, ¿como qué? Como a un Dios. Y se comprometían por un juramento solemne a no cometer obras malvadas, sino abstenerse de todo fraude, robo y adulterio, y nunca faltar a la palabra. Hermano, ese es un reporte de un incrédulo al ver a los creyentes. ¿Les digo algo? ¿No será esto maravilloso? O sea, de una manera están hablando de una forma despectiva, pero están expresándonos lo que está sucediendo. Marbar Serapión, el año 70, no sabe cuándo murió, describió a Jesús. ¿Y quién es esta persona? Bueno, esta persona era un filósofo sirio y le dedicó esto a su hijo y le dijo lo siguiente: ¿qué ventaja obtuvieron los atenienses cuando mataron a Sócrates? Carestia y destrucción les cayeron encima como un juicio por su crimen. ¿Qué ventaja obtuvieron los hombres de Samo cuando quemaron vivo a Pitágoras? En un instante su tierra fue cubierta por la arena. Y aquí eso lo subrayé. ¿Cómo dice? ¿Qué ventaja obtuvieron los judíos cuando condenaron a muerte a su rey sabio? Después de aquel hecho, el reino de ellos fue abolido. ¿Saben por qué? Porque fue destruido Jerusalén, ¿se recuerda? En el año 70. Ahora, yo quiero que veas simplemente esto. Dice, después de que rechazaron a su reino fue abolido. O sea, después de que lo rechazan, se recuerda, ¿verdad? Ok, dice, Dios de manera justa vengó a aquellos 3 hombres sabios. Los atenienses murieron de hambre. Los habitantes de Samo fueron arrollados por el mar. ¿Qué dice aquí? Los judíos destruidos y expulsados de su país. Viven en la dispersión total. Pero Sócrates no murió definitivamente. Continuó viviendo en la enseñanza de Platón. Pitágoras no murió. Continuó viviendo en la estatua de Juno. ¿Y qué? Hermano, estamos escarbando y estamos topándonos con un tesoro. ¿Ok? Orígenes habla, Fregón también habla de Jesús. Y lo mismo que pasó con la otra persona que no tienen los escritos, también se perdieron de él de Talo, al igual que de Fregón. Pero dice lo siguiente, déjame le digo la persona que citó esto, se llama Orígenes. En su escrito dice: Fregón,
creo que en el 13º o 14º libro de sus crónicas, o sea que escribía bastante, en el tercero o en el cuarto, en el 13 o 14º dice, no solo le adjudicó a Jesús el conocimiento de sucesos futuros, o sea, de que él podía pronosticar el futuro, que él podía profetizar, aunque se vio confundido con respecto a algunas cosas referente a Pedro. Si usted nota, esta persona que se llama Orígenes, que está citando a Fregón, está diciendo lo siguiente, de que Jesús tenía el conocimiento de sucesos futuros, aunque se vio confundido con respecto a algunas cosas referente a Pedro, como si se refiriesen a Jesús. Está hablando de Fregón y dice, él en ocasiones confundía a Pedro cuando estaba hablando de Jesús. Es lo que está diciendo. No está diciendo que los eventos no son reales, ¿ok? Ahora, ¿cómo se refiere? Con respecto al eclipse en tiempos de Tiberio César, en cuyo reinado Jesús parece haber sido crucificado. Aquí tenemos lo siguiente, hermano. Aquí les puse a todos estos historiadores o escritores del primer siglo y del principio del... Dice, si no tuviésemos los evangelios, encontraremos lo siguiente. Ellos, siendo incrédulos, siendo personas ásperas en contra del cristianismo, nos dan la siguiente información de Jesús. Jesús vivió en Judea, fue un hombre sabio, hacía milagros, podía predecir el futuro, enseñó la verdad, tenía muchos seguidores, se identificaba como el Cristo, el rey sabio de los judíos. Sus discípulos eran llamados cristianos, acusado por los líderes judíos, condenado por Pilato, crucificado bajo Tiberio, oscuridad de terremoto, se difunde una gran superstición. Toda esta información la tenemos solamente al ver a estos historiadores que no eran cristianos. ¿Qué tal? Vamos a ver la última evidencia de afuera hacia adentro, y es la arqueología. Continúa corroborando los evangelios. Sí, como le dije antes, no estoy hablando en detalle porque es muy extenso, ¿ok? Pero es solamente para que nos demos una idea de cuán confiable es nuestra Biblia, ¿ok? Pablo nos habla en Romanos 16:23 y dice lo siguiente: también les manda saludos Erasto, que es el tesorero de la ciudad y nuestro hermano Cuarto. Ahora déjenme decir igual. De ese Erasto, el tesorero de la ciudad, no existía ninguna prueba. Y las personas que son escépticas, las personas que dudan, de cada cosa que habla la Biblia, comienzan a criticar y a burlarse y decir, no hay ninguna evidencia. No tiene nada en que se base. ¿Dónde está? Bueno, déjale digo algo. En 1929 se descubrió en Corinto un trozo de pavimento que dice Erastos, tesorero de la ciudad. Ahí está. Ahora, vamos a seguir. No, hermano, ¿qué me dirá usted cuando leemos el sufrimiento del Señor Jesús con respecto de Poncio Pilato? Ayúdame a leer lo que dice Mateo 27:2. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Ok, bueno, lo mismo sucede. No existía ninguna prueba de que este hombre existía, afuera de lo que enseña aquí, ¿verdad? Pero en el año 1961 se encontró un fragmento de piedra caliza que llevaba una inscripción del nombre de Pilato. Poncio Pilato, prefecto de Judea. ¿Qué tal? ¿Qué? Jesús y Caifás. Ahora, quiero recordarles algo. Cuando di la primera enseñanza que hablé de las evidencias respecto de la creación o de la existencia de Dios, yo solamente traje pruebas arqueológicas del diluvio, del cruce del mar. No toqué nada del Nuevo Testamento porque sabía que iba a mencionar esto. ¿Ok? Pero mire, Jesús y Caifás, la misma cosa. ¿Cuál Caifás? La Biblia nomás se inventa nombres. Esas son puras mentiras. Porque lo vuelvo a repetir, no había, ¿verdad?, evidencia fuera de lo que enseña la palabra de Dios al respecto. Pero
¿Usas la palabra pero? La tumba de Caifás fue descubierta en 1990 por trabajadores que construían un camino a un parque. Aquí ahí en Mateo habla de él, dice: los que pretendían a Jesús le llevaron a sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Y aquí está el osario de Caifás, y ahí está su nombre, muy adornadito. Déjame le digo algo. Yo no sé usted, pero si usted tiene la oportunidad un día y va a la Ciudad de México o al Distrito Federal, que ya le cambiaron usted a Ciudad de México, ¿sabe usted por qué es de que han encontrado tantas cosas, artefactos de civilizaciones de los aztecas, etcétera? Por accidente. Porque están escarbando para construir un edificio o algo, y cuando están escarbando, encontramos algo. O sea, casi siempre los descubrimientos arqueológicos son por accidente. ¿Ok? Ahora digo algo. Lo increíble es que todavía exista. O sea, que después de 2000 años todavía se puedan encontrar. Y como se recuerda usted cuando Jesús estaba entrando a la ciudad, dijeron: calma a tus apóstoles. ¿Qué dijo Jesús? Si ellos callan, las piedras van a hablar. Y yo creo que ahora las piedras están hablando, porque son piedras. La evidencia de la crucifixión, hermano, la misma historia. No había tal evidencia de que las personas eran crucificadas. ¿Cómo sabían? Porque la Biblia lo decía. Miren lo que dice, por ejemplo, Lucas 23:33. Cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, crucificaron allí a Jesús y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Pero no habían encontrado nada respecto a la crucifixión. Hasta que, déjame le digo cuándo pasó eso. En 1968 se hallaron los primeros restos de una víctima de crucifixión. Su nombre es Johanan Ben, y encontraron, ¿verdad?, esos restos que estaban atravesados sus ambos pies y sus brazos con clavos. Ahí tiene la foto de lo que encontró, de cómo fue crucificado. Un clavo de 7 pulgadas. Ok, ¿quién sabe quién es? Ahora, ¿le quiere que le diga algo? ¿Sabía usted de que no había ninguna evidencia que David vivió fuera de la Biblia? ¿De David? Sí, hermano, de David. Hasta, ¿qué tal? Pero en la ciudad de Dan, en 1993 y 1994, encontraron unas piedras que hablaban el rey de Israel, la casa de David, hablando del rey David. Y todos los escépticos, todos los que rechazan, ya cerraron sus labios. Ahora, hermano, quiero decirles esto. No hay evidencias de todas las cosas que menciona aquí, porque lo voy a repetir. Yo no creo que si hay evidencia debajo de un gran edificio, alguien va a decir: oiga, ¿cree que podemos subir el edificio porque queremos ver si encontramos algunas piedritas o algo por allí? ¿Cuántos creen que no van a querer? No. Ok, pero aquí está lo que yo quiero que ustedes se lleven a su casa. No hay ningún descubrimiento arqueológico que contradiga la Biblia. Pero cada descubrimiento arqueológico, todo lo que hacen es corroborar o apoyar lo que enseña la Biblia. ¿Está bien así o no? Ok, vamos a estar en la etapa final. Tenemos dos elementos generales que hablamos de la evidencia externa, de los antiguos testigos no bíblicos y la arqueología. ¿Ok? Y tenemos los detalles pequeños. ¿Qué es eso? Esas cosas que estamos hablando ahorita son los lugares, el idioma, el apoyo involuntario cuando se corroboraban un escritor con otro escritor. Marcos dice esto y Mateo corrobora diciendo esto. ¿Está viendo? Tenemos los elementos generales y los detalles pequeños,
que todo lo que hacen, aquí tenemos la pintura de Leonardo da Vinci, La Última Cena, es que la historia de Jesús es muy clara, es corroborada, es apoyada fuera de la Biblia. Y ya para concluir, porque algunos continúan negándolo. O sea, hermano, teniendo esos fundamentos tan sólidos y la gente duda. ¿Por qué? ¿Quiere ver por qué? Vaya, dos cosas. Número uno, algunos escritos originales de autores antiguos ya no existen. Hace 2000 años de esto, y quiere que existan todos los escritos de todo el mundo. ¿Sabe? Déjaselo poco con otras palabras. Usted, yo no sé cómo en ocasiones suceden las cosas, pero trate de ir a su lugar de origen y trate de agarrar su acta de nacimiento, algún registro oficial, algún documento oficial, y se va a dar cuenta los grandes obstáculos que se pueden encontrar si algo pasó en la presidencia, que hubo un incendio, cualquier cosa. ¿Sabe qué? Lo siento, no tenemos nada de esto. En el siglo XXI, en un tiempo de ahora contemporáneo, mire, Talo y Flegón, tanto Africano como Orígenes, que citaron a ellos dos, citan la obra de Talo y Flegón desde un punto de vista escéptico y no de aceptación. En otras palabras, cuando hablan de esos escritores cristianos, esos escritores seculares o ateos, no hablaban de una manera apropiada de ellos o de aceptación, sino que hablaban criticándolos. ¿Se recuerda? Africano dice de Talo, proponía un eclipse para explicar la oscuridad tras la crucifixión de Jesús, pero Africano claramente dice, no concordaba con esta conclusión, pues dice que Talo hace esta afirmación sin razón. Está mirando, o sea, no están negando el hecho que aconteció la oscuridad, simplemente no están de acuerdo de decir de que fue algo por sobrenatural. Dice, a lo mejor fue un eclipse. ¿Sí me entiende? Ahora, lo mismo aquí. De la misma manera, Orígenes, el que habló de Flegón, estaba equivocado sobre muchos aspectos en su relato. Se vio confundido con respecto a algunas cosas referentes a Pedro. Ya lo miramos eso. En otras palabras, ellos hablaban no de forma amable, pero hablaban de forma áspera en contra de los cristianos. O sea, no estaban apoyándolos, estaban atacándolos, pero aún atacándolos estaban corroborando lo que ellos estaban diciendo. ¿Qué tal? ¿Qué? Y por último, la arqueología no puede confirmar cada detalle de los evangelios. Dice, si la arqueología está tan limitada, ¿cómo podemos confiar en que corroborará completamente las aseveraciones de los autores de los evangelios y los milagros descritos en la Biblia? ¿En dónde he visto esto antes? ¿Y los milagros descritos en la Biblia? Personas que son escépticos, personas que no creen, personas que son ateos. ¿Ok? No creen en los milagros. Y al ver los milagros, ¿qué dicen? ¡No es cierto! Porque tiene milagros. A esas personas que son escépticos, que no creen en milagros, yo los animaría para que simplemente leyeran el libro de Lee Strobel, El caso de los milagros, en donde se documentan una gran cantidad de milagros de hoy en día, muy bien registrados con todas las evidencias de los doctores, de los registros médicos, las operaciones, los rayos X, los diagnósticos, todo está muy bien documentado, ¿no? ¿Ok? Ahora, el doctor Edwin Yabuchi, escritor de Las Piedras y las Escrituras, una introducción a la arqueología bíblica, nos dice lo siguiente. Dice que la arqueología es un asunto de fracciones. ¿A qué se refiere con esto? Ya voy a estar terminando. Lo que le estaba mencionando ahorita. La arqueología está muy limitada. Solamente una porción de lo que se encuentra llega a ser estudiada. Y de lo que es estudiado, una muy poca porción es relatada. Está muy restringida. Pero lo voy a repetir, todo lo que se ha encontrado, ¿contradice esto? Nada.
nada. Cada descubrimiento llega a corroborar. Por muy poco que sean los descubrimientos que encuentran, o muy grandes que sean los descubrimientos, todo lo que hacen es apoyar lo que dice aquí. ¿Ok? So, viene haciendo como que la guía es parte de la evidencia. Cada vez que hay un descubrimiento arqueológico es como una pieza de un rompecabezas más que encuentran. Dicen, oh, lo que dice la Biblia es cierto. Oh, lo que dice es cierto, es cierto, es cierto. Dicen, son fracciones. ¿Ok? Yo concluyo haciendo la pregunta del millón. ¿Fueron corroborados? En otras palabras, ¿hay evidencia fuera de los evangelios? Sí. La conclusión más razonable, ¿cuál es? Vamos a ver las preguntas. Los evangelios son relativos, confiables y coherentes con las afirmaciones de otras evidencias contemporáneas. En otras palabras, hay apoyo, ¿verdad? Más fácil, ¿no? O la segunda, los evangelios no son coherentes con las afirmaciones de otras evidencias contemporáneas, o dicho de otra forma, no hay evidencias fuera del Nuevo Testamento. ¿Cuál es la que hace más sentido de estas dos? Veredicto. Los evangelios son relativos, confiables y coherentes con las afirmaciones de otras evidencias contemporáneas, o dicho de otras palabras, vendría siendo: tenemos un tesoro de evidencias fuera de los evangelios, que lo que está escrito aquí es comprobado no solamente por los evangelios, pero fuera de los evangelios, por personas que vivieron en ese tiempo. Podríamos hablar del lenguaje, de los nombres de personas, nombres de ciudades. Hermano, hay mucha tela donde cortar. Ahora, concluyo diciendo lo siguiente. ¿Significa que los evangelios y el Nuevo Testamento es confiable? No, pero ya llevamos dos cosas: que las personas que escribieron fueron realmente testigos oculares y que son corroborados por fuera. Nos faltan dos cosas para ver, para concluir esta enseñanza. Y sabe que lo que es, va a ser lo siguiente: ¿hay información falsa en los evangelios? La próxima vez vamos a ver lo siguiente: ¿cómo fue que se guardaron los escritos? Cuando los escribe Pablo, cuando los escribe Mateo, cuando los escribe Marcos, etcétera, ¿cómo fue que se guardaron hasta nuestros días? Y por último, la última enseñanza va a ser: los escritores del Evangelio tenían otros motivos por lo cual decir lo que dijeron respecto de Jesús, ¿o no? Y una vez que analicemos esas últimas dos cosas, vamos a concluir. Amén. Dios me lo bendiga, hermanos. Ya concluimos después de este largo metraje, ¿verdad?, que tuvimos aquí. Si quieren, ¿alguien tiene alguna pregunta de lo que miramos? ¿Con confianza? Bueno, si no tienen preguntas, ¿qué? Nos ponemos en pie y vamos a dar gracias a Dios. Y vamos a darle sus tareas. Un recordatorio: el próximo sábado, ¿quién sabe qué vamos a hacer? No hay clase. Van a tener un evento que está dando las heridas, ¿verdad, hermano? Ok. Entonces, si usted gusta, está invitado. Vamos a orar entonces. Padre, gracias por la oportunidad que nos das de poder estudiar tu palabra. Gracias, Señor, por la disposición de los hermanos. Te ruego, por favor, Señor Jesús, que nos sigas guiando, dirigiendo, para conocerte cada vez más y así poder amarte de una mejor plenitud y de una mejor manera. En tu precioso nombre te damos las gracias, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Ok, si pueden pasar.